Buenas tardes, soy cadete de tercer año Larsen, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el día 7 del ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre, un proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. En el día de hoy entrevistaremos al brigadier mayor retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, don Guillermo Donadile, perteneciente al sistema de armas Mirage 5 Dagger durante el conflicto del Atlántico Sur. Bueno, antes que nada, buenas tardes, señor brigadier. Buenas tardes. Agradecerle en nombre de la revista Rumbos y de la Escuela de Aviación Militar por contar con su presencia y por haber accedido a que podamos entrevistarlo para conocer, digamos, su vivencia y su experiencia. Al contrario, es un placer, un gusto estar de nuevo acá en la Escuela de Aviación Militar. Muchas gracias. Para empezar, vamos a preguntarle un poco por sus orígenes, de qué ciudad es oriundo y cómo nace su vocación militar. Bueno, yo por el trabajo de mi padre teníamos una vida de nómades, casi de gitano. Era el director de obra de una empresa constructora. Así que salía en cualquier obra que ganaba la empresa, iba a un punto del país, salió otra obra, nos trasladábamos con toda la familia a otro punto. Y yo nací casualmente en una ciudad, la mitad de mi familia es de origen francés, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, en la punta de la Sierra de la Ventana, que está llena de ancestros franceses, que es Pigüé. No sé, o sea que soy bonaerense, no sé, en la ciudad de Pigüé. Ahí estuve, como dije antes, el tiempo que duró la obra en la cual estuvo trabajando mi padre, y posteriormente nos fuimos a otros lugares del país. La vocación aeronáutica, mire, tengo unas fotos de Pigüé, en el cual recién debo haber aprendido a caminar, y estaba el Aeroclub Pigüé, que todavía está y es muy importante, y ahí andaba ya metido entre los aviones, ¿no es cierto? Yo eso no lo recuerdo únicamente por las fotografías. Pero verdaderamente ya la vocación aeronáutica se fue naciendo de a poco. Había lugares en donde iba con mi familia, ¿no es cierto? Iba a causa del trabajo de mi papá. Había lugares que eran en pleno campo. Y ustedes les estoy hablando a inicios de la década del 50. No había videojuegos, no había televisión, no había iPhone, iPad, ni PC, ni nada por el estilo. Pero sí lo que había eran libros. Y no sé por qué razón, mi papá se empeñó y a los 5 años ya leía y escribía. Leía muy bien y escribía bastante bien. Y me empecé, o por casualidad, o porque me gustó en ese momento, me empecé a agenciar, porque cayeron a mis manos de libros aeronáuticos. A partir de ahí, le aseguro que cuando ingresé a la Escuela de Aviación, que ingresé bastante joven, con el 4º año cumplido y tenía 15 años, a primer año de la Escuela de Aviación, me dejaron entrar porque la incorporación fue el 2 o el 3 de febrero del 64, y yo cumplí los 16 años, o cumplo mis años los 17 de febrero. Bueno, como ahí cumplía 16, me dejaron incorporar. Y en ese momento, cuando ingresé a la Escuela de Aviación, la verdad que cuando había, entre mis compañeros, desde luego, alguna duda aeronáutica de aviones o de historia aeronáutica, el referente, el que estaba más cerca de la realidad era yo, por toda la lectura, ¿no? ¿Y uno que me incentivó tremendamente, porque era chico, verdaderamente era chico, a los 11 años ya lo había leído varias veces, fue el francés Pierre Clostermann, en el cual hay 2 libros, que escribió varios, pero esos 2 libros son geniales. Uno es el primero de ellos, El Gran Circo, en el que cuenta su vida en la RAF, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial, y el otro se llama Fuego del Cielo, que es el que cuenta, digamos, las vicisitudes de los pilotos de las diferentes fuerzas de los diferentes países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. No digo que me lo sabía de memoria, pero por ahí,
¿no es cierto? Así que bueno, cuando ingresé a la Escuela de Aviación, antes estaba haciendo la Escuela Técnica, acá el Casafús en Córdoba, y en cuarto año un día me escapé de la escuela a la mañana, no concurrí, si bien en cuarto año era la noche, pero ya en tercer año donde me germinó la idea. ¿Por qué? Porque venían a presentar en la Escuela de Aviación, venían a presentar un reactor del FIA G91, no sé si lo recuerdan, un reactor fabricado por los italianos, y no fui a la escuela, me hice la rabona. Me vine acá a la Escuela de Aviación y me vi al FIA G91 y me vi a la escuadrilla, la Águila, la escuadrilla de acrobacia de Mentor. Y por supuesto, pues volví a mi casa y ya estaba decidido que quería entrar en la Fuerza Aérea, ¿no? Ingresar a la Fuerza Aérea, como cadete en la Escuela de Aviación. Así que mis padres me preguntaron bien si estaba seguro y demás. Le dije que sí. La verdad que era bastante joven. Yo entré, reitero, con esos 15 años, casi 16, pero tenía compañero de 20. A esa edad la diferencia es bastante grande de edad. Uno sigue siendo medio chicón y el otro ya más maduro. Y entonces por ahí tenían dudas si me iba a poder adaptar. Bueno, ningún problema. Corrí como cualquiera. El primer año, el segundo año y bastante en tercer año y después, pero no tuve problemas para hacer los 4 años y egresar. Qué paradoja pensar recién que justamente la persona que fue quien gestó su vocación, hablando de Pierre Clostermann y sus libros, fue quien todo el conflicto haya escrito para destacar su labor. Bueno, ¿cómo es el proceso, digamos, de que usted termina los 4 años de escuela y llega a ser o a convertirse en piloto del sistema de armas Mirage? Mire, es interesante, a mí en el CAM me fue muy bien, modestia aparte, pero cuando yo egresé, jovencito, ¿no es cierto?, de mi promoción, que era una promoción chica, no tan numerosa, eran, contando los 4 extranjeros, creo que éramos 36. Yo justo estaba en la antigüedad, en el medio. Sin embargo, hice el CAM, me seleccionaron para ir a la Escuela de Casa, que era el segundo año en el cual se hacía ese año en el cual estaba funcionando la Escuela de Casa. La Escuela de Casa empezó en el 68, el primer curso, yo la fui a hacer en el año 69, y era en la antigüedad de todos los alumnos de la Escuela de Casa ese año 69, contando la promoción de arriba, que había algunos, la 32, más mis compañeros la 33, y yo era el número 12. El número 13 no completó las exigencias, fue separado de la Escuela de Casa, así que queda, no sé si todavía se sigue diciendo igual, yo era el más moderno. Bueno, por supuesto, en esa época cuando yo estaba, convencido y hacía lo posible, me fue muy bien en el CB2, pero era el número 12. Y quería ir, me decían, bueno, estaba el Gloster, no, Gloster nada, el Sabre, no, Sabre nada, yo quería 4. Y estaba metido, digamos, en el ánimo de que tenía que volar a 4. Bueno, lamentablemente no me mandaron ni a Gloster, ni a Sabre, y menos a 4. ¿A dónde me mandaron? A Tandil. Tandil era un destacamento aéreo, porque ahí venían, yo no quería hacer para nada esa especialidad, pero ahí venían o iban a llegar los Canberras que se habían terminado de adquirir en Inglaterra. Bueno, fui a Tandil, la verdad, con una depresión bastante grande, pero bueno, la superioridad es sabia, allá voy, me fui a Tandil, fui yo, los Canberras no fueron a Tandil, fueron a Paraná, y peor todavía, pero alguien se acordó del comando. Estuve 1 año y medio en Tandil. En ese momento alguien se acordó, año 71,
de que yo había rendido muy bien en el CAN, había rendido muy bien en el CB2, ¿y a dónde me dieron el pase? Escuela de Aviación Militar, curso de instructor de vuelo y instructor académico, y de golpe me encontré que era instructor de vuelo de la Escuela de Aviación Militar. Verdaderamente fueron 3 años de instructor que me cansé de volar. Feliz, pero me cansé de volar. Mi señora se cansó más de esperarme en casa, ¿no es cierto? Y para decirle, el primer año de instructor de vuelo volé 700 horas de mentor, entre el doble comando. Por acá atrás, no sé si estará, hay uno de mis alumnos de esa época, Comodoro Engroba. Volé 700 horas de mentor, más las horas de Morán, entre las horas de doble comando y las horas de adiestramiento que se volaban en esa época. Bueno, en los 3 años esos hice 2.000 horas de vuelos de mentor y hice 1.000 horas de vuelo de Morán. Bien, llegó el momento de irme de la Escuela de Aviación. Entonces, en esa época, porque no muchos querían venir a la Escuela de Aviación, no sé si ahora sería igual, no querían cortar sus carreras en los diferentes sistemas de armas, que era apasionante para aquel que le gustaba el vuelo, la fuerza aérea y demás. Entonces, los instructores tenían, tanto del cuerpo de cadete como del grupo aéreo, tenían lo que se llama destino preferido, o se llamaba así. Bueno, perfecto. Yo, con una actitud de bastante rencor y demás, bueno, no me mandaron en su momento a volar aviones de casa como quería, qué sé yo, pasando. Bueno, listo. ¿Usted dónde quiere ir? Yo quería ir a la segunda brigada aérea a volar a Canberra. Muy bien. Va a ir a ese, anotamos todo lo demás. Por supuesto, ¿a dónde me salió el pase? A la quinta brigada aérea a volar a 4. La verdad que pensé, otra frustración. No, estaba chocho. Fui jefe de escuadrilla, fui jefe de sección, jefe de escuadrilla, jefe del escuadrón inspección y recambio del grupo técnico al mismo tiempo que era jefe de escuadrilla, y ahí tuve la suerte, cuando buscaron, se iba a formar el grupo de Dagger con Mirage 5, de todas las unidades de combate y de la Escuela de Aviación Militar, porque también había aviadores con experiencia en aviones de combate. Tuve la suerte, eligieron 15 hombres, y entre esos, bueno, tuve la suerte que me eligieran a mí también, entre esos 15, y más aún todavía porque a ese grupo de 15 o 16, no me acuerdo bien, a ese grupo de 15 lo dividieron en 3, y a mí me llevaron a volar a Israel durante 3 meses, junto con otros pilotos, no solo, desde ya. Así que ahí fueron mis primeros contactos con el avión o el sistema de armas que después me encontró en Malvinas. ¿El nivel de los israelíes en ese momento era...? De 10. Siempre estaba en oposición en forma cariñosa, por supuesto, entre quienes el grupo de Mirage 3E de Moreno, que tenían la escuela francesa, y el grupo de Dagger, o sea, del Mirage 5, en Tandil, que tenían la escuela israelí, ¿no es cierto? Y bueno, verdaderamente eran los de Moreno, los mismos, los israelíes, le decían a los norteamericanos, a los franceses, ni que hablar a los egipcios, esos vuelan con el manual, ¿no es cierto? Nosotros volamos con el manual y varias cosas más. Y así, bueno, aprendimos nosotros también, ¿no? Y bueno, ahí estuve 3 años teniendo la fortuna de empezar desde cero con el grupo 6 de casa, destacamento aeronáutico, no era ni base, ¿no es cierto? Era destacamento aeronáutico, y ahí estuvimos los 3 años volando y adaptándonos a ese sistema y haciéndolo crecer.
Del adiestramiento previo a la guerra, digamos, ¿qué recuerda? ¿Cómo era el nivel? ¿Cómo eran las exigencias? Nosotros volvimos, se juntó, yo mencioné en una pregunta anterior, de que nos habíamos dividido en tres grupos esos 15 pilotos. Dos recibieron en M3, en Mariano Moreno, recibieron adiestramiento, así que, pero el adiestramiento, estábamos muy bien adiestrados con lo que el material brindaba. Quiero decir que nuestro sistema de armas, igual que el de M3, igual que los A4, quizás un poquitito más moderno en lo que a subsistema, el A4C, ¿no es cierto? Pero adentro teníamos lo básico. O sea, no allá en aquella época, le estoy hablando, no había GPS, no había Doppler, no había Omega, no había plataforma inercial, nada de eso. Era un compás giromagnético estabilizado por un giróscopo, las tablas del avión, colocar los parámetros que corresponden para que den el consumo y el rendimiento y el reloj. Y eso era todo lo que había, ¿no es cierto?, para poder alcanzar nuestro blanco en medio de la nada, ya perdido en el mar. O sea que estamos muy bien adiestrados y lo logramos. No fue un problema para nosotros eso. Bueno, el 2 de abril, ¿dónde se encontraba y cómo se entregaríamos la noticia de la recuperación de las islas? Yo en el año 82 estaba en mi 5º año de capitán y de acuerdo al programa digamos, de carrera de los oficiales, 5º año de capitán era sinónimo de dejar todo lo que uno estaba haciendo, ya sea radarista, ingeniero de defensa o piloto, dejar todo e irse a la escuela de guerra a hacer por lo menos el primer curso. Después había posibilidad, de acuerdo al rendimiento, de hacer el segundo curso. Bueno, yo estaba haciendo el primer curso. ¿Cómo me enteré de eso? Vivíamos 5 compañeros en los monoblocks de Palomar y cada día para ir, la escuela de guerra no estaba en el Cóndor, la escuela de guerra en esa época estaba allá en Pompeya, ahí cerca, frente a la Facultad de Ingeniería, por ahí. Y para llegar era todo un periplo, para llegar desde Palomar en aquella época hasta Pompeya. Así que cada compañero ponía un día, los 5 días hábiles de la semana, cada uno ponía un día el auto y ahí íbamos todos juntos. Y bueno, cuando subimos al auto y pusimos la radio, nos enteramos que que la Argentina había recuperado las Islas Malvinas, ¿no? Verdaderamente fue un shock. O sea, fue impresionante. Agridulce. ¿Por qué? Porque, por un lado, la alegría de haber ejercido soberanía y de tener algo que los ingleses estaban jugando con nosotros desde hacía cerca de 150 años, ¿no es cierto?, y que no tomaban las cosas en serio en los reclamos argentinos. Y por otro lado, ya para esa época a mí me gustaba la historia, como a muchos, la historia militar, la política y demás, y decía, espera, la verdad, tal como se está relatando, y si vale el término, le habíamos mojado la oreja a un tipo muy importante. Y para colmo, una potencia mundial, para colmo, miembro de la NATO, ¿no es cierto? Y la NATO tenía enfrente en esa época todavía el Pacto de Varsovia. O sea que a los rusos y todos los países comunistas. O sea que la credibilidad, Argentina había puesto en juego la credibilidad de la NATO y de uno de los países más importantes de la NATO. Esto gratis no nos iba a salir. O sea que por eso mencioné, el tema era medio agridulce, digamos. Porque sabía que algo iba a venir después.
En ese momento ya se imaginó, digamos, la posibilidad de... Sí, me imaginé la posibilidad de un conflicto. ¿Y lo habló con su familia? ¿Cuál fue la reacción, digamos? Y bueno, yo eso tenía dos discursos. Con mi familia y con mi señora decían, no, esto se arregla diplomáticamente, qué sé yo. Pero por adentro, y teniendo en cuenta, digamos, el orgullo de Gran Bretaña y demás, y el orgullo, digamos, centenario, o de centenario de imperio, además, sí, no, espero que se arregle por adentro, pensaba, espero que se arregle diplomáticamente, pero por supuesto que se arregle diplomáticamente, pero reconociendo la justicia de los hechos, o sea, favoreciéndonos, no volver a la situación de antes. Y así que, pero mi señora es, nada más que ya no ejerce, profesora de física y matemática, licenciada en ciencias de la educación y demás, así que algo ha leído. Entonces, bueno, me miraba y no decía nada, pero se imaginaba que también que había grandes posibilidades de que esto termine en un conflicto mucho más duro que el diplomático, ¿no? Bueno, usted dijo que tenía un doble discurso con su familia, digamos, y que su esposa no le creía. Justamente en relación a eso, queríamos preguntarle cómo está compuesta su familia en ese momento. En ese momento era una familia, siempre lo digo como chiste, era una familia común, como un camión de grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí tenía cinco hijos ya. En total tengo 7 hijos, de los cuales 6 son mujeres y un varón, ¿no es cierto? Todos universitarios, todos recibidos, salvo una, ¿no es cierto?, que no está casada, además 19 nietos, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo estaba compuesta mi familia en ese momento? En ese momento del 2 de abril tenía los 5 hijos y mi señora estaba embarazada ya de alrededor de 7 meses y medio, más o menos. Y tal es así, en esa época no se sabía el sexo de la criatura en el vientre de la madre como es ahora, así que uno lo descubría después de nacer. Tal es así que Ana Paula, que fue mi quinta hija, nació el 17 de junio del 82, 3 días después del rendimiento de Puerto Argentino. Así que imagínese que mi señora, para atender a los hijos, estar constantemente pendiente de su marido por allá en el sur, haciendo cosas raras con los ingleses y a su vez esperando el momento del nacimiento del hijo número 6, tuvo que tener bastante fortaleza, ¿no? Y decir, bueno, todo anduvo bien. Bueno, ¿cuándo le toca desplegar al sur ya? Bueno, en la escuela de guerra, el 2 de abril fue, si mal no recuerdo, fue un viernes. Entonces, bueno, la novedad esa, por supuesto, se suspendieron, o venía el profesor, pero en vez de lo que fuese, que tocaba el día viernes ese, pero en vez de hablar de la materia, hablamos de lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Porque el sábado y domingo libres, pero uno iba siguiendo los acontecimientos, las declaraciones en las Naciones Unidas, las declaraciones del gobierno británico, las declaraciones del gobierno argentino y demás. Y bueno, esto hasta ahora no aflojaba nada. Así que el lunes, cuando volví a la escuela de guerra, se reinician las actividades de la semana. Ahí pedí de inmediato, viendo que me parecía que las cosas se tornaban cada vez más críticas, pedí que se me reincorpore al sistema de armas que había dejado hace 4 meses atrás. Ahí entonces es cuando me toman el pedido y esa misma tarde
o el martes, yo creo que esa misma tarde, me avisan por teléfono a mi casa que me prepare, que quedaba desafectado de la escuela de guerra y que me prepare para volverme a Tandil a reincorporar. Así que el día miércoles, 2 días después, con mi bolso, me despedí de mi familia ahí en Palomar, en el monobloc de Palomar, y me fui, me monté ahí en un Hércules que casualmente iba a Tandil. ¿Por qué? Porque llegué justo cuando el grupo 6 de caza había sido dividido en 2 escuadrones, uno en principio destinado a Comodoro Rivadavia y el otro a Río Grande, a la base aeronaval Río Grande, en donde hay en la isla de Tierra del Fuego. Así que ese Hércules que me depositó a mí en Tandil no lo pusieron por mí, lo pusieron porque iba a buscar parte de la logística a llevar tanto a Comodoro como a Río Grande, ¿no? Ahí estuve yo hacía 4 meses, 5, que no volaba el avión, o sea, había quedado deshabilitado. Se fueron los 2 escuadrones, yo estuve ahí mientras despegaban, y durante esa semana hice mi habilitación nuevamente, fueron 2 o 3 horas de vuelo contando el nocturno, para volver a alcanzar la etapa 3, que se denominaba apto para el combate, para poder ir a incorporarme al escuadrón 1 al que habían destinado en principio en Comodoro Rivadavia. Y como eso era un chorro constante de aviones, ¿no es cierto?, que pasaban hacia el sur llevando logística, llevando personal, llevando de todo, no me fue difícil hacer dedo cuando ya tuve todo listo, y a la semana siguiente, lunes o martes de la semana siguiente, creo que en un guaraní, que no sé por qué causa aterrizó ahí en Tandil, pero tenía plaza, iba para Comodoro, así que me fui, me incorporé, me llevaron y me dejaron en Comodoro y me incorporé al escuadrón 1 allá. El día a día ahí en el escuadrón 1, ¿cómo se vivía hasta la... Sí. Bueno, yo quiero mencionar de que estando en Comodoro Rivadavia, como dije antes, el sur no era desconocido para los pilotos de Daguerre. Lo que sí era desconocido era andar operando en el agua, ¿no sé? Así que en una de esas planificamos, que debería estar en los libros de Guinness, con el sistema de armas Mirage, porque planificamos una misión fueron 3 secciones, o sea, 6 pilotos, 2 aviones, en una oportunidad, después otros 2 más y después otros 2 más. A mí me tocó comandar una de esas secciones haciendo un vuelo, Comodoro Rivadavia, Puerto Argentino, 2 o 3 pasajes arriba de Puerto Argentino y volver de nuevo a Comodoro Rivadavia. Digo, ¿por qué el libro de Guinness? Porque debe ser un Mirage, así operativamente hablando, debe ser uno de los vuelos más largos sobre agua que debe haber hecho en el mundo el sistema Mirage. Mirage 3, Mirage 5. El Mirage 5 tenía, de origen israelí, tenía más. Los israelíes le habían puesto un tanque de 400 litros más de combustible detrás del piloto, lo cual tenía un poco más de alcance que el M3. Lo mismo, era un consumo tremendo de combustible. Llegamos, hicimos el vuelo, todo sobre el agua, o sea, son alrededor de... Estuve viendo el otro día la cifra, 960 y pico de kilómetros de ida y 960 y pico de kilómetros de vuelta, de los cuales de esos 1920 kilómetros, 30 o 40 fueron sobre territorio, el resto todo sobre agua. Y llegamos, perfecto, comunicados, apoyados por el radar que ya estaba funcionando. Esto cuando ya la flota estaba viniendo, ¿no? Y no estaba muy lejos. Comunicados con el radar de Malvinas. Esas son todas cosas que se iban agilizando y demás. Siempre habíamos trabajado mucho con los radares nuestros de defensa aérea. Y bueno, esto nos sirvió para una nueva práctica,
hicimos 2 o 3 pasajes sobre la pista y me acuerdo patente en esa época el Comodoro Destri, Cholo Destri, que estaba el jefe de la Ban Malvina, que fue a la torre y me dice, muy lindo, muy bueno, pero espero que vengan cuando están en la papa ardiendo. Le digo, no se preocupe, señor, tenga seguro que vamos a ir, ¿no? Y así fue, ¿no? Así se cumplió. Bueno, y ese fue el tipo de entrenamiento. Me agencié del lóbulo de radar de la TPS-48, que estaba uno operando en Malvinas y teníamos 2 o 3 desplegados ahí en nuestro territorio. Y ahí, tomando ese lóbulo, después calculé una navegación que yo la pensaba decir ahora con los cadetes. Eso puede sacar un tipo de navegación para tratar de ir evitando el lóbulo y ahorrar el máximo combustible. Ese cálculo lo hicimos con el primer teniente Román y yo, a efectos de evitar la detección temprana de nuestros aviones cuando estaban aproximando. Pero ese era el tipo de adiestramiento que hacíamos, ¿no sé? Pero, reitero, no era desconocida la Patagonia para ninguno de los pilotos, o la gran mayoría de los pilotos argentinos. Y yendo al día a día, digamos, a lo más mundano, digamos, ¿dónde se alojaba? Su comunicación con sus familias. Sí, por supuesto. En Comodoro Rivadavia fue medio caótico. ¿Por qué? Porque Comodoro Rivadavia es el aeropuerto principal, digamos, para el cruce. Ahí ya desde personal de ejército, de fuerza aérea, material logístico, etcétera, etcétera, todo se centralizaba, lo que iba a ser transportado como carga aérea, se centralizaba en Comodoro Rivadavia. O sea que era un mundo de gente. Yo en Comodoro Rivadavia, antes de ser trasladado, que se nos dio la orden de que vayamos a Puerto San Julián, y debemos haber estado no más de 2 semanas. Yo no creo equivocarme si 2 veces seguidas dormí en la misma cama, era colchón caliente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno cuando llegaba a su pieza para dormir, había un oñato metido adentro de la cama que no sabía quién era, no le íbamos a despertar, bueno, y buscamos y nos agenciamos de otro lado, etcétera, etcétera, porque era una cantidad de tránsito tremendo. Cuando ya estuvimos en Puerto San Julián, estuvo mucho más organizadito, nos alojábamos en la hostería municipal e íbamos a un comedor municipal grandote, ya sea para almorzar o para cenar, y el desayuno, de acuerdo como los turnos que debíamos cumplir y demás, lo hacíamos generalmente o también en ese comedor municipal que estaba próximo a la hostería, al comedor ahí en la costa. Mi única preocupación era que la gente que nos daba la seguridad esté bien concentrada en su tarea, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento nos hacían volar, no hubiera sido raro que nos hiciesen volar la hostería, ¿no es cierto?, mientras dormíamos, o el comedor. Pero bueno, había gente, policía militar y qué sé yo, por todos lados. Y ahí es donde ese era constantemente. Y hay una cosa que me llamó la atención y verdaderamente no la soportaba. Pero era así, ¿no es cierto? O sea, una cosa que nadie la tiene pensado hasta que le ocurre. En la guerra no hay fin de semana, no está el sábado y el domingo, no hay día libre. O sea que todos los días se volvían bastante monótonos, ¿no es cierto?, haciendo el mismo tema. Y para colmo nosotros teníamos alrededor de 10, 11 aviones y éramos casi la misma cantidad de pilotos para la cantidad de aviones. O sea que no podíamos, por ahí envidiamos, por ejemplo, la gente de A4C, que tenía también 8, 9 aviones, pero tenía 20 y pico de pilotos. Entonces había gente que estaba de descanso y otra gente que estaba, digamos, en alerta, en lo que sea, trabajando. En el caso nuestro no. Como estaba no disponíamos de mucho personal, bueno, todos los días se hacía la misma rutina. Con la familia,
hablar con la familia cuando podíamos. No había celular, no había a veces también el discado, no en todos los lugares había el discado directo y demás, así que había que hablar a través de centrales y demás, pero cada vez que podíamos, generalmente a la tardecita, yo hacía un llamado a mi familia, diciendo, no, está todo bien, tranquila, esto no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que se dicen, no sé, en ese momento. Cuando llega la Fuerza de Tareas inglesa a las islas, 1 de mayo, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, ¿cómo es su bautismo de fuego, su misión, su primera misión, digamos, en combate real? Eso fue el día 30 de abril, o sea, el día anterior al 1 de mayo, fue caótico. ¿Por qué? Porque a la noche llegó un informe de inteligencia en el cual decía que en cualquier momento nos empezaban a llover las bombas sobre la cabeza en Puerto San Julián. O sea que se organizaba un gran escape, fue a sacar los aviones de inmediato del aeropuerto de San Julián, que bombardean el aeropuerto, pero que no nos rompan los aviones. Bueno, los 8 o 9 aviones, esos, 13 pilotos, 12 pilotos, me designan y salíamos por secciones. Me designan en una de las secciones, me estoy poniendo todo el equipo y le veo la cara a uno de los pilotos, era Sen, teniente Sen, ¿no sé? Le veo la cara con la cara larga, así, porque bueno, ¿qué pasa? Y vos, no, yo no voy, me han dejado. Entonces, bueno, hablé con el jefe Cuadrón, le dije, mire, mi familia está en Buenos Aires, ¿para qué voy a ir a Tandil? Así que yo me quedo y que se vaya Sen. Bueno, hay tipo chocho, una sonrisa en la boca, bueno, todo el mundo continúan los procedimientos, yo me voy a la torre de vuelo, menos mal que me fui a la torre de vuelo, pues fue de casualidad, porque justo en ese momento los A4, 4A4 estaban en una cabecera probando motor para despegar y en la otra cabecera había 4 Dagger, así que iba a ser una linda bomba ahí. Bueno, todo por culpa de ese aviso que creó el caos en el cual nos daban, no sé, media hora para disparar de ahí del aeropuerto. Terminó todo el batifondo, se fueron todos en los aviones y ahí empezó a perder uno de los que estaba en vuelo, no el avión, sino el piloto. ¿Qué perdió? Ay, no, este es algo gracioso. Uno que era después jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Callejos, que en esa época era teniente o primer teniente, oriundo de Mar del Plata, y la familia le había enviado alfajores Habana y una botella de Johnny Walker ahí. Bueno, la verdad que entre los que nos quedamos, el pobre cuando volvió el otro día no encontró ni los papeles estañados ahí, así que pasamos una noche bárbara esperando la bomba de los ingleses que gracias a Dios no vinieron. Al otro día, por supuesto muy temprano, la gente sin problema fue a Tandil. Al otro día despegó temprano de nuevo para reponer los aviones y ya de madrugada nos habíamos enterado del ataque del Vulcan, después de los Harrier que empezaron a machacar a la base aérea Malvinas ahí en Puerto Argentino. Posteriormente, después también ahí a la base de Gusgrim, donde estaban los Pucarás nuestros. Y la verdad que dije, bueno, listo, ya se largó. Aparte empezamos a tener nuestras primeras, nuestras primeras pérdidas, tanto humanas como material. Así que tenía una gana bárbara de que nos toque para devolverle los favores que nos podamos salir a atacar a esta gente, a devolverle, digamos, todo lo que nos le habían hecho a la gente que estaba ahí en las islas. Yo estaba en alerta
a 3 minutos del despegue, o sea, uno se pasa 2 horas ahí más aburrido, 2 horas sentadito con el dedo en el botón de puesta en marcha, escuchando la radio con el 6C por si le da la orden de despegar de inmediato, y generalmente se tiene un libro. Yo me acuerdo que me tenía la carta de Malvinas, me la daba vuelta, la conocía de un lado para el otro, porque después exactamente pasó lo que pasa siempre, ¿no es cierto?, de que en combate ya uno no tiene tiempo como en La Paz de ir mirando la carta y demás, y más en territorio bastante reducido. Así que hay que aprenderse de memoria los circuitos por los cuales, digamos, las aerovías. Nosotros no teníamos mucho para elegir por el consumo, íbamos y volvíamos por el mismo lugar, porque si no, no llegábamos, no teníamos reabastecimiento en vuelo. Entonces ya, bueno, todos esos aspectos de la navegación, especialmente en las islas, bueno, yo me pasé mis 2 horas, 1 de mayo a la mañana, me bajé, otros tomaron mi puesto, llegó el mediodía, a la hora de comer, me acuerdo que me les llevé un sándwich y una coca a los tipos que estaban sentados en una escuadrilla de 3 aviones con bomba y demás. Una coca no, para que no hacer propaganda, una gaseosa, vamos a decir. Y de golpe llaman a todos los pilotos a la sala de operaciones. La sala de operaciones era el hall del aeropuerto de San Julián, de un pequeñísimo aeropuerto. El hall central de ese aeropuerto se había transformado en la sala de operaciones. Y ahí nos enteramos de la planificación, de que se planificó una escuadrilla, ¿no es cierto?, compuesta de 3 aviones, con los 3 tanques de 1.300 litros y las 2 bombas de 250 kilos, y una sección, ¿no es cierto?, con misiles Shafrir, y también 3 tanques de escolta de esa escuadrilla. Y el jefe de la escuadrilla eran los que estaban sentados antes en los mismos aviones y demás, Di Meglio, el 1, que ahí tenía como indicativo de vuelo Torno 1 Di Meglio, Torno 2 Aguirre y Torno 3 Román. Y como escolta me designaron a mí, jefe de la sección, y al teniente Sen como numeral 2, éramos los Fortines, 1 y 2. Y bueno, viene toda la parafernalia esa de frecuencias, códigos de autenticación, frecuencia de radar, frecuencia interna, frecuencia con los controles, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo ahí tomando nota, anotando en las perneras, en todos los detalles a los que iba a llevar este vuelo. Llegó la hora de puesta en marcha, pusimos en marcha. Primero, no voy a repetir acá las limitaciones que tenía, salvo que quieran que quede grabada, las limitaciones que teníamos con el aeropuerto de San Julián, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era una pista muy corta, para el sistema de armas. El don Marcel Dassault, el fabricante, y su proyectista se le hubiera puesto los pelos de punta si vieron en la pista en que operábamos. O sea, por ejemplo, una pista mínima para el sistema de armas Mirage son 2.200 metros, y es obligatorio que en cada cabecera de pista esté la barrera de contención en caso de falla de freno o falla de aborte de despegue, etcétera, etcétera, que no pueda dominar el avión. Frenar el avión se mete en la malla esa que se estira como 100 metros, lo frena, etcétera, etcétera. Los daños son mínimos y se sale el avión y demás. Bueno, acá teníamos una pista de 2.000 metros por 40 de ancho. Había como un muñón en la cabecera oeste, digamos, en la cabecera 06 vendría a ser, creo que era 06, de la mitad de ancho de la pista tenía 40 metros, esta tenía 20 metros de ancho y una prolongación de 200 metros más. O sea, la mitad de una pista, 200 metros, y después caían 2 barrancos. O sea que una ida larga, ya sea para despegue o aterrizaje, era la pérdida segura del avión. Nunca en toda la guerra, o mientras estuve yo, después que me haya enterado, nunca
tuvimos ningún tipo de esos problemas, gracias a Dios. Entonces, bueno, otro problema de la pista era que no tenía calles de rodaje, lo cual era un gasto de combustible mayor en todos los preparativos antes del despegue. ¿Por qué? Porque con los aviones en marcha había que esperar que los que despegaban primero entren en la pista, se vayan 1 kilómetro hasta la cabecera, den vuelta, despeguen y recién este tipo pudiese entrar a hacer lo mismo, despegar. Y todo eso es consumo, que después era crítico en el vuelo. Bueno, para este día, en este caso, despegaron los fortines, los tornos, ocupamos nosotros la cabecera, despegamos detrás. Los tornos iban a hacer una navegación que unos 150 primero iban a hacer esa navegación que habíamos planificado de subir hasta el nivel de mínimo consumo y después calculando la envolvente del lóbulo de radar del piquete que siempre lo ponían en la desembocadura norte del estrecho San Carlos. Ahí nosotros habíamos calculado un descenso de 2 o 3 escalones para 150 kilómetros antes, más o menos, ya del estrecho San Carlos estar pegados al agua, ¿no? Ellos iban a describir esa navegación. Mi tarea era ascender hasta 32.000 pies, a los tornos ni lo veía. Iban adelante, es ascender hasta 33.000 pies, ubicarme en el estrecho San Carlos y ahí, haciendo circuito hipódromo, estar atento. ¿Qué era? Éramos el cebo de las PAC de Harrier para que nos viesen a nosotros, se distraigan con nosotros, más otras operaciones que estaba haciendo la Fuerza Aérea también con otros sistemas de armas, se distraigan con nosotros y los tornos puedan introducirse por debajo rasante para atacar a los 3 barcos que estaban bombardeando la pista de la base Malvinas. La base era, bueno, inmediatamente después del despegue, ¿no es cierto? El avión ya trenaba arriba, seguro en el aire, 300 nudos, postcombustión cortada, o sea, etcétera, etcétera. Ahí nomás el viraje al rumbo, ya nos metíamos en el mar, al rumbo directo hacia Malvinas. Bueno, le digo al 2, comprando armamento del UT primero, al ratito veo aquel que 3 o 4 disparos de cañones que se le ilumina la panza del Dagger por el hecho de los... Sí, efectivamente. Bueno, me toca a mí, panel de armamento, todo conectado a tiro. Nada. Y a ver, de nuevo, conectar y desconectar, panel de armamento, qué sé yo, aprieto en la empuñadura, digamos, para que salga la munición de cañón, nada. Ay, Dios. Primera gran duda, ¿no es cierto?, para el Poncho. El Poncho era mi indicativo de vuelo en su primera misión de guerra. ¿Y ahora qué hago? Entonces digo, no voy a ir a la guerra sin poder utilizar armamento, es cosa de loco. Entonces, pero si yo me vuelvo, no lo mando a solo, porque también es muy peligroso para él. O sea que nos volvemos los dos. Pero si nos volvemos los dos, ¿qué pasa con los 3 tipos que ya 3 minutos, 4 minutos antes ya están despegados y están confiados que nosotros vamos a estar? Y ahí, bueno, la mastiqué un ratito más, sí, vamos, adelante nomás, nos vamos. Y bueno, nos fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer, ascendimos hasta 32.000 pies, o sea, alrededor de 10 kilómetros y medio, 11 de altura. Llegamos a los 25 minutos, ya veíamos en el horizonte los manchones oscuros de las 50 minutos más o menos nos tomaba, o menos, alrededor de 40 y pico de minutos nos tomaba el vuelo, hasta donde debíamos ir, que era el estrecho San Carlos, o sea, el estrecho que divide las 2 islas mayores ahí del archipiélago.
y ya veíamos, 25 minutos de vuelo, ya veíamos a lo lejos así, porque era un día espléndido, ¿no? Verdaderamente ni una nube, era espectacular. Y ahí fue cuando nos llegamos al lugar, empezamos a practicar lo que se llamaba un circuito hipódromo, atentos en la frecuencia. Circuito hipódromo, usted conoce la forma geométrica de un hipódromo, un avión de un lado, el otro avión del otro, paralelos, separados 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, los dos volando. El que está a la derecha controla todo lo que está a la izquierda y atrás del que está a la izquierda, el que está a la izquierda hace al revés, controla todo lo que está, y a su vez teníamos el apoyo del radar. Ese control más que todo se hace, en mi caso teníamos el radar que nos daba, nos iba, digamos, a alertar con tiempo la aproximación de alguna PAC, pero el tema más que todo el control era por ver lo que parecían un poste de luz con una humareda detrás, que eran los misiles SIDAR, que tenían alcance, pero donde nosotros estamos, si alguien lo llegaba a ver en ascenso y avanzando, bueno, había que gritar para empezar a hacer el esquive. Estuvimos como 10 minutos ahí, haciendo, cuando se llega al extremo, se cruzan los aviones, vamos para este lado, se cruzan de nuevo, 10 minutos haciendo eso. Y ahí escuchamos el drama, verdaderamente muy crispante el drama de García Cuerva y de Perona, que unos 80, 90 kilómetros donde nosotros estamos se enfrentan con una PAC de Harrier, y en la evolución lo derriban a Perona, y García Cuerva, estoy hablando de M3, no de M5, ¿no es cierto?, que tiene un poco menos de combustible que el M5, García Cuerva se queda sin combustible para retornar al continente. No llegaba, se iba a caer al agua. Y ahí, se imagina, ahí arriba, ay Dios mío, no, porque ahí no sabíamos si lo habían volteado, pero ya no escuchamos más el VHF, si se había eyectado, si no se había eyectado, etcétera, etcétera. O sea que uno ahí arriba con una impotencia y una al escuchar al camarada que le está pasando eso. En medio de esas elucubraciones, en los auriculares, torno 1, ¡oh!, aparecieron en la frecuencia los tornos, los que atacaban a los barcos. Un silencio, torno 3, uy, y yo mismo, ¿y el 2 dónde anda? ¿No es cierto? Lo mismo pensó el torno 1, Dimeglo, volvió a repetir, torno 2, 1, llamándolo, nada, de nuevo, torno 2, 1, y por ahí se escucha un ruido de estática, y todo entrecortado, el tipo está todavía, el tipo está, pero tiene problemas de radio. Bueno, ahí empieza la comunicación, si me escucha, torno 2 y para el 3, cada uno en forma individual, nos juntamos en ruta, directo de vuelta, todo bien, todo, etcétera, etcétera. Y por ahí entra otro actor, no sé, porque yo no me acuerdo bien el nombre, el indicativo que tenía ese día, pero supongamos que sea Búho, ¿no es cierto? Búho, torno Búho llama, prosiga, le dice, tiene una PAC convergente hacia usted, ¿no es cierto? Tiene una PAC que está a 20 y pico de millas, está en vuelo convergente hacia usted, o sea, no está de atrás, porque si no, no lo podía alcanzar, sino estos en ascenso y el otro tipo por acá, ¿no es cierto?, cortando camino para alcanzarlo. Bueno, ahí yo ya me imaginé, ¿no es cierto? Acá ya me imaginé porque de inmediato, o al ratito me dice, Fortín Búho, prosiga, comanda de combustible, estoy bien. Entonces dice, le voy a dar vector para la interceptación de la PAC. Y ahí, ¿qué le iba a decir yo? Mire, ¿por qué no le dejamos por otra vuelta? Porque a mí no me anda el armamento. Ok, recibido adelante con vectoreo. Y me empezó el tipo a dar los vectores. Al 2 le dije, eyectando tanque, ya, ¡pum!, tiramos los tanques, los 3 tanques gordos, ¿no es cierto? Íbamos a entrar en combate, que teníamos colgado abajo. Le digo,
PC Mini, ya, ¿no? PC Maxi, pum, la PC postcombustión, embalando 1,4. Y ahí embalamos 1,4 en ese momento. No quise darle más por el tema del combustible, ¿no es cierto? 2.000 kilómetros por hora para esa altura. Y se organizó una carrerita que la verdaderamente que no era apta para nerviosos, ¿no es cierto? Porque uno iba escuchando el número... a todo esto, ¿qué había hecho el Torno 1 de Meilio, que tenía todavía combustible? Cuando le dijeron vino una PAC, ¿qué hizo? Se tiró de cabeza rasante de nuevo para que el radar que guíe esa PAC a él no lo vea, ¿no es cierto? Porque tenía combustible todavía y siguió rasante hasta el estrecho. En el estrecho ascendió a la altura correcta y puso el rumbo. El número 3, Román, ¿qué hizo? Creo que eyectaron 2 tanques, pero le quedó uno. O eyectaron los tanques, pero le quedó uno. Pero ¿qué hizo? Siguió hasta 40.000 pies, aprovechando la velocidad después de la salida, digamos, que tenía. Subió a 40.000 pies, cosa que los Harrier no hacían porque no sustentaban bien. Más arriba de 25.000 pies los tipos no subían. Entonces subió a 40.000 pies. Y el número 2, el más inexperto de la escuadrilla, que no sabía qué pasaba, que no le andaba la radio, el tipo a 250, o sea, la altura ideal, llegó, niveló prolijamente, puso la velocidad que correspondía y silbando bajito se iba. Ahora no estaba ni enterado del drama que se le venía encima a consecuencia de la falla de radio. Entonces eso quedó más o menos conformada una figura como una Y invertida. El premio era el Torno 2, volando a 25.000 pies muy plácidamente, la PAC de Harrier, que venía enloquecida para este lado, y nosotros por detrás, buscando a 1,4, buscando la PAC de Harrier. Bueno, ¿qué pasó ahí? Hice pasar, como sabía que la amenaza la tenía a la derecha, hice pasar mi numeral 2 a la izquierda, para que me mire a mí, mire también hacia la derecha, porque yo más que todo miraba así para todos lados, pero tenía que mantener las instrucciones que me estaba dando el radar, manteniendo rumbo y demás, etcétera, etcétera, para lograr la convergencia. Y no me olvido más, el último rumbo que me da el radar, dice: Fortín, mire por su izquierda, rumbo 320, 320, uno repite 320 y mira. Cuando termino de nivelar, estoy como ahora con los focos, ¿no es cierto? Tenía el sol, ya eran las 5:15 de la tarde, creo que las 5:45, se hacía de noche, el sol ya casi en el horizonte. La verdad que no veía ni la trompa del avión por el encandilamiento. El DOC que estaba a mi izquierda estaba igual, ¿no es cierto?, embalado a 1,4 y el misil selectado para lanzar, ¡pi! Es la señal sonora que uno siente enganchado en el sol. ¡Toc! Así, ¿no es cierto? Era un misil de primera generación, o sea que uno viraba, había una nube que reflejaba la luz del sol, ¡bing! Se enganchaba el director electromagnético del misil, tic, el ojo se quedaba en la nube. Si pasaba un avión por ahí cerca, sí, se enganchaba en el avión, pero si no en la nube, en el sol, en el reflejo en el agua, qué sé yo, etc. Bueno, en este caso lo tenía enganchado en el sol y aparte tenía la gran duda, cuando apriete, ¿saldrá o no saldrá? Porque no sé qué tipo de falla tenía que no me permitía, no sabía si la falla que me había impedido disparar los cañones también me iba a impedir. Bueno, y allí estaba la cosa, con 320, el sol en medio, los tipos adelante, el número 2 más adelante, y nosotros tuvimos, con la velocidad que traemos, acortamos mucho más rápido el camino sobre los Harrier que el Harrier sobre el número 2. Y ahí fue cuando me decía, y ahora lo único que falta es que pase como una exhalación entre medio de los Harrier, de cazador a cazado, etcétera, etcétera. Pero Dios seguía siendo aeronáutico, y la Virgen de los también, ¿no? ¿Por qué? La Virgen de Loreto también. ¿Por qué?
porque se ve que tenían un muy buen controlador desde el barco, los Harrier, porque cuando nos pusimos a 3 millas, los tipos, igual que en toda la guerra, no arriesgaron una, no arriesgaban una. Los tipos, si no la tenían segura, no entraban. Los tipos, me dice el radar, el búho, no me acuerdo cómo, el bandido, el bandido en viraje, en picada pronunciada por su izquierda, se aleja para abajo y hacia la izquierda. Menos mal, ¿no es cierto? Seguimos. La verdad que ahí tuve que agradecer a Dios, ¿no?, por habernos salvado también, y agradecí por el hecho de que, si bien no había conseguido un derribo, evité que volteen a un camarada, ¿no? Bueno, llegamos casi todos juntos a Río Gallegos, a Puerto San Julián. Aterrizaron ellos primero, que estaban con mínimo combustible, y nosotros parpadeando la luz de 600 litros, un circuito corto, son 150 litros para que tengan, así que mucho no nos quedaba. Nosotros, con la luz parpadeándole de 600, aterrizamos nosotros. Bueno, gran algarabía, abrazos y demás, ¿no es cierto?, por el hecho de lo que había ocurrido. Me acuerdo que Di Melo, cuando le digo, cuando me pregunta el radar y me dice, ¿cómo anda el combustible? Bien, le digo, normal, sin problema. Me dice, olvidándose de mi indicativo Fortinema, vamos, Poncho, me dice, no, pidiendo por el camarada, ¿no? Yo dije, nada, pero el Poncho tenía su drama encima para ver si le iban a funcar el armamento o no. Pero bueno, eso salió. Y la parte de la otra alegría, que fue chiquitita, pero había estado también en la historia de la Fuerza Aérea. Había volado en combate el 1 de mayo, ¿no? Así que en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Bueno, ese fue el 1 de mayo. Usted nombraba recién a García Cuerda y los primeros caídos de la Fuerza. ¿Cómo fue su reacción, digamos, y qué relevancia tenía la formación espiritual que había recibido en la escuela y durante sus años, o en su casa, o su educación? No, en ese sentido, yo soy creyente y a su vez soy practicante, igual que toda mi familia. Quizás, digamos, el más flojito de papeles sea yo y no el resto de mi familia. Tengo hijas que son laicas consagradas, mi hija mayor es laica consagrada. O sea que en ese sentido la tenía muy claro. Yo me sentía, primero, que sabía que estaba haciendo algo por el bien común de la patria o de los argentinos. Después, bueno, me sentía confiado también, porque sabía que además de mi familia estaba rezando, no sé, pero gran parte de los argentinos. Así que eso era mucha ayuda. Y esto era algo para lo cual nos habían formado. O sea, nos habían estado pagando desde alférez, ¿no es cierto?, un sueldo, una bonificación, los argentinos, para que lo defendamos. Bueno, había que hacerlo. Y más allá de eso, mi motivación, más allá de que eso era una parte de nuestro territorio, de nuestra soberanía, qué sé yo, la verdad que lo que más motivaba eran los 11.000 tipos o 10.000 y pico que había en la isla. Eso había que defenderlo. ¿Hay alguna otra misión que recuerde por alguna particularidad o situación especial? Sí, indudablemente que la otra que recuerdo muy bien es una en la cual fui derribado, ¿no es cierto?, por un Sidewinder inglés. Eso fue el 21 de mayo, cuando, después de casi 3 semanas de los ingleses estarme rodeando por la isla, decidieron desembarcar ahí en Puerto San Carlos, en el estrecho San Carlos.
Eso también de temprano, cuando yo ya me imaginaba que era inminente eso, no solo por el tiempo transcurrido, porque sino también porque me ponía a leer todos los días los partes de inteligencia que venían, y a su vez, muy especialmente, los partes de inteligencia que procedían de las islas. Y hacía 2 o 3 días que ya notificaban, fuera del alcance del misil Roland o fuera de las baterías del alcance de las baterías antiaéreas, muy alto, vuelos en círculo de Harrier. Indudablemente, ¿qué estaban haciendo esta gente? Estaban sacando fotos, ¿no es cierto? Fotografiando toda la disposición de las fuerzas argentinas a los efectos, digamos, de la embestida final. O no final, sino del desembarco. Así que me imaginé esto ya, no pueden extender más también tanto tiempo ahí sin intentar desembarcar en las islas. Y dicho y hecho, al día siguiente, o a los 2 días de haber pensado eso, el 21 de mayo, la gente Gran Bretaña inició el desembarco, como mencioné recién. Bien, ahí el escuadrón fue empeñado, como todo el resto de los sistemas de armas, al máximo sobre el estrecho San Carlos, sobre la flota que estaba metida en el estrecho y estaba desembarcando personal y material británico. Ahí es de los Dagger en particular, se dispusieron 4 escuadrillas, en las cuales, de 3 aviones cada una, en las cuales yo comandaba la 3ª escuadrilla. Y el horario de despegue aproximado era alrededor de todo ese conjunto de aviones, era alrededor del mediodía. Ahí fue cuando también cobra o se pone en evidencia las limitaciones del aeropuerto que había comentado antes, por el hecho de las esperas que había que hacer hasta que uno adopte la posición, el otro ingrese, despegue entre el otro, los otros esperan y demás. O sea, había que ser muy preciso para no tener tanto tiempo los aviones encendidos, digamos, puestos en marcha de antemano, consumiendo combustible, etcétera, etcétera. Se coordinó bastante bien, pero siempre salta la ley de Murphy. La escuadrilla 1 despegó, la escuadrilla 2 ya ingresó a tomar posición, yo le hago seña de puesta en marcha a los 2 aviones, yo era el ratón 1, el mayor Piuma, era el ratón 2, el mayor Piuma recién estaba incorporado, si bien tenía una gran experiencia, mucha experiencia en aviones A4B y A4C, en el sistema Dagger, lo cual es para destacar, en el sistema Dagger tenía muy pocas horas de vuelo. Sin embargo, él también estaba ahí presente para realizar misiones de combate. Bueno, mi número 2 era el mayor Piuma y el número 3 nuevamente el teniente Sem. Cuando hago la señal de puesta en marcha, hacemos todos los procedimientos posteriores a la puesta en marcha, etcétera, etcétera. Uno ya sabe la costumbre, y después en frecuencia interna, ratón 1, ratón 3, bueno, 2, 1, al igual que en el capítulo anterior, el 2 no aparecía en la frecuencia. Le pregunto al 3, ahí lo tiene a la vista, ¿qué le pasa? ¿No lo ve? Sí, me está teniendo problemas en la puesta en marcha. Bueno, le dije, prosigamos con los procedimientos, si pone en marcha a tiempo, bien, y si no se queda, nos vamos nosotros 2. Y eso él lo escuchó por frecuencia interna. Entonces, no, espéreme, ya pongo en marcha, tuve una puesta en marcha húmeda, tuve que hacer un barrido, claro, todo, digamos, por el hecho de la inexperiencia en ese avión todavía, pero espérenme un poquito. Bueno, puso tanto énfasis que quería volar, que ahí le digo a Román, ¿no es cierto?, que era el jefe de escuadrilla que está esperando que yo despegue para él, Toé
TOE es el indicativo, así como Poncho era el mío, el indicativo normal. TOE, tome mi horario, yo tomo el suyo, eran cada 3 minutos la cosa, así no resentimos todo esto. Ok, recibido, me dice TOE, ingresa él con los 3 aviones, se va. Piuma puede poner en marcha, rodamos, y ese fue mi minuto fatal, o sea, una decisión que parecía correcta, al final no, digamos, nos perjudicó. En cambio, la otra decisión del 1 de mayo que parecía incorrecta, sin embargo, tuvimos un beneficio. Bueno, así es la vida, es como dice... el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no es cierto? Bien, nos ubicamos, despegamos, normal el despegue ya sobre el agua, comprobaciones, todo esta vez andaba todo perfecto, el día era bueno, la meteorología, digamos, en todo el cruce era bueno. Fuimos realizando ese descenso escalonado a fin de evitar el lóbulo de radar. Y cuando llegamos a las islas, ya la meteorología no estaba tan buena. O sea, todavía 7 a 8 octavos sobre las islas, con un techo de 250 a 300 metros y con banco de llovizna o neblina y demás. Bueno, llegamos verdaderamente muy bien. ¿Por qué? Porque para estos sistemas de navegación que tenemos, con tamaño de navegación sobre el agua, como 700 y pico de kilómetros sobre el agua, llegar con 20 segundos de atraso está muy bien. Ingresamos en las islas y en las islas nos abrimos los aviones, yo en el centro, el número 3 a mi derecha y el número 4 a mi izquierda. Llegamos a la isla, digamos que ingresamos, es a la Gran Malvinas, después viene el estrecho San Carlos, nuestros blancos los barcos estaban en el estrecho San Carlos. Ahí, como se había puesto muy oscuro por el techo de nubes cerrado y demás, etcétera, etcétera, yo me acuerdo patente y lo que hice fue... me levanté el visor del casco. Yo seguía volando con el mismo equipo que me habían dado hacía casi 4 años antes en Israel. ¿No es cierto? El mismo equipo. Y el equipo, digamos, el casco que tenía, no tenía doble visor, únicamente tenía visor ahumado. Los cascos franceses tenían visor transparente que sirve para nocturno o en este caso mal tiempo, o si no el visor ahumado cuando hay mucho sol. El casco que me habían dado en Israel era eso, o sea, era un casco venido a menos, pero era muy livianito. O sea, el casco de ese tipo, esos cascos norteamericanos viejos, pesaban alrededor, no llegaban a los 2 kilos, mientras el otro casco, los cascos franceses, con mucho más visores y adminículos y demás, pesaban cerca de los 3 kilos. ¿Y por qué hizo eso usted? Y muy fácil, en la maniobra 5 o 6G no es lo mismo tener un casco de 1,7 kg, un casco de casi 3 kilos que lo aguanten las cervicales, ¿no es cierto? O sea, 3 kilos son 18 kilos que se tiene que aguantar mientras trata de mirar al otro avión durante una evolución. Y con el otro casquito era menos de la mitad, ¿no es cierto? Bueno, pero tenía sus inconvenientes. Uno de ellos fue únicamente tenía un visor, me lo tuve que levantar, así que quedé con todo esto al aire, digamos, a la máscara de oxígeno y el casco. Bien, ahí la tarea de cada uno es el guía, es el responsable de llevar a la escuadrilla al lugar preciso y en el momento preciso, en el momento que se lo pidieron. Entonces, y los otros dos forman 300 metros a cada costado, casi en línea formaban. ¿Y cuál era la idea, la tarea de ellos? Vigilar todo el espacio. Estábamos a 1 minuto, 1 minuto y medio a lo sumo del estrecho San Carlos para encontrarnos con todos los barcos, cuando Zen, que iba a la derecha, me dice, atento, un avión a la derecha. Yo dejo de mirar el rumbo adelante, ¿no? Porque íbamos siguiendo muy bajo, siguiendo el contorno del terreno. ¿Qué es Malvinas?
Malvinas es la Pampa de Achala, más o menos. Si alguien conoce la Pampa de Achala, no sé, con las montañas, las piedras, ni un árbol, etcétera. Bueno, Malvinas es muy parecido. Entonces yo seguía el contorno del terreno, el rumbo, controlaba el reloj para llegar en el momento que se me había pedido, y ahí el número 3 me dice: atento, un avión a la derecha. Miro a la derecha y más arriba, exactamente más arriba que nosotros, y apartado de Sen, no sé, 500 metros más, no lo puedo decir con precisión, un avión, el mismo nivel que nosotros, con el mismo rumbo que nosotros, y que nos iba pasando de a poquito, muy lentamente. Por el perfil, lo primero que pensé es una 4, pero después miré el velocímetro, 480 nudos, no íbamos más rápido por la limitación de las espoletas de nariz, ¿no es cierto?, que corren peligro de que venza el seguro, el viento aerodinámico venza el seguro, se arme en la espoleta y una turbulencia, la espoleta de las bombas que llevamos colgadas, una turbulencia o un pájaro, lo que sea, hace detonar, por supuesto, a la bomba, al avión, al que está al lado, etcétera, etcétera. Entonces iba a 480 nudos, que era el límite máximo de transporte de esas espoletas, y me fijo, digo, no, pero una 4 no anda a esta velocidad. Cuando pensaba en eso, el piloto de ese avión me sacó todas las dudas. Lo vio a Sem, reitero, yo 300 metros o 400 en costado Sem, igual para el otro lado Piuma, lo ve este otro avión acá, lo ve a Sem, pone 90 grados, baja la nariz y le entra en curva de persecución. Cuando pone el avión en planta, lo veo las alitas cortitas en flecha recortada y demás, color oscuro, el color de los, aparte de la luz, pobre luz ambiental, los Sea Harrier estaban pintados de ese azul marino oscuro. Le dije, Captain Harry, le digo, atento, le digo, eyectar las cargas y enfrentarlo. El problema es que no sabía dónde andaba el otro, siempre de a dos como mínimo anda. Eyecten la carga y enfrentarlo, o sea, arriesgar una pasada frontal en la cual las cosas más o menos se equilibran. Los tipos tenían el Sidewinder L, Sidewinder, el misil que tiraban en 360 grados. Nosotros ahí no llevábamos misil, llevábamos únicamente el cañón los cañones de 30 milímetros con 125 proyectiles, las bombas y los 3 tanques que nos den la autonomía suficiente para ir y volver. Me contesta ahí de inmediato, todo esto es muy rápido, o sea, demoro muchísimo más yo en contarlo. Se me dice, no, pero atento que no nos vio. No, él estaba viendo otro que cruzaba frente a él, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Entonces yo le pegué un grito y un insulto, eyecte, y una cosa que le está entrando. Y ahí veo entonces que el tipo eyecta, mientras tanto el inglés ya se había hecho esto y se había acomodado. Yo a su vez ya lo había enfrentado y suponía que Piuma estaba detrás mío, protegiéndome, digamos, la cola o avisándome cualquier cosa que pudiese, digamos, amenazarme a mí. Y ahí le tiro dos veces al Harry, una fuera al Sea Harry, una fuera de distancia, más lejos de los 700 metros en que convergen los dos cañones, era más lejos, pero más que todo le tiré, porque el tipo, a propósito, para que me vea, al verme a mí, lo soltó, se deshizo de Sem, sacó el viraje y picó para pasar delante mío, ¿no es cierto? Yo venía acá, le tiro, me ve a mí en la primera ráfaga, hace esto, pica, yo también que había ascendido un poco pico, y cuando en el cruce, con una distancia de unos 400 metros, 300 metros por delante, le vuelvo a tirar antes de que el tipo cruce. Pero no tengo ni tiempo para ver qué pasó con él. Es más, por ahí creí por lo bajo que probablemente se podía haber estrellado, porque fue un cruce instantáneo, muy rápido, estrellado más adelante. ¿Por qué? Porque yo casi
me hago torta contra el suelo. O sea, habíamos eyectado todo, el avión tenía 8 toneladas en ese momento con todo el combustible interno, y bueno, a esa velocidad patina, ¿no? Y la verdad que le pasé a los pastos así, cerquita. Cuando consigo recobrar el avión, sé en que había quedado acá, empezó a girar hacia la derecha con todo, y cuando yo salgo me lo encuentro acá adelante. Así que de nuevo, esta vez para parar el ascenso tengo que invertir el avión para dejar pasar a él, porque no, para hacer una maniobra coordinada, lo siento invertir, pasó por arriba mío, me enderezo, doy vuelta para seguirlo para aquel lado, y por ahí siento un golpe seco. Siempre lo practiqué con una bolsa de papel y sale igual a lo que sentí. O sea, un ruido de que explota algo, pero sin eco, ¿no es cierto? Como una palmada. Y el avión se me para, ¡pac!, así. Que había pasado un tipo a 5 kilómetros atrás, cuando me vio subir, me largó el Sewinder L y que me impactó. No creo que me haya impactado en forma directa, pero tiene un vuelo helicoidal, pero como tiene una espoleta lacérica, ¿no es cierto?, el misil no va derecho así, sino que va haciendo un movimiento de este tipo. Parece la espoleta lacérica que cuando ve la sombra del fuselaje explota, digamos, la carga explosiva. El avión se paró, entró en un porpoise, que es una pérdida propia de los alas delta. Entró a hacer esto. Yo no podía dominar, acá en los oídos, aparte de sentirme vapuleado para todos lados, sentía el ruido del alertador digamos, del panel de falla. Se empezaron a prender todas las lucecitas, se prendió la luz principal de fuego, el ruido de la bocina, realmente un loquero. Y la palanca, que había perdido, digamos, toda esa sensación que da el hidráulico, sino que parecía un fierro agarrado de abajo, que pegaba muerta para un lado para el otro. Bueno, hasta ahí llegué. Es lo primero que pensé, y más porque el avión de golpe, de hacer esto, se niveló, todo esto muy cerca del suelo, se niveló y empezó a hacer un autotonel muy rápido, incontrolable. Bueno, ahí, mire, ahí me pasó todo esto que acabo de contar, desde que dice atento un avión a la derecha hasta este momento, no son más de 15 segundos. Ahí me pasó una cosa que no me voy a olvidar en la vida. Toda esa tensión acumulada en un mes y medio, con todos los preparativos, las amenazas, las misiones anteriores, los vuelos, qué sé yo, de golpe desaparecieron. Una tranquilidad, pero por la salud de mi familia, una tranquilidad en la cual, fíjese la psiquis de cómo reacciona uno, ¿no? Hasta miraba el horizonte a través del parabrisas y me hizo acordar cuando hacía acrobacia, era el Cóndor 9, de 9 Morán en la Escuela de Aviación, que hacíamos acrobacia y después nos abríamos. Yo era uno de los solistas, el 8 también, el otro hacíamos todo lo que había que hacer, entre ellos toneles muy bajos, y controlábamos el tonel por el horizonte. Bueno, acá era igual, ¿no es cierto? Como cuando hacía acrobacia en el Moral, veía, mirá, me acomodaba, y el avión girando, y de golpe algo que me dijo, indudablemente no fui yo, fue de arriba la orden, ¿qué hace acá adentro? Y lo único que hice fue mano izquierda, reducir, capaz que el motor ya estaba plantado, reduje como automático, reduje el acelerador porque iba a venir la eyección, la cabeza apoyada en el cabezal del asiento eyectable para las vértebras, porque son 11G, las que pone un tipo con todo, con 100 kilos, pesa 1100 kilos en el momento de la eyección, o sea que más vale que tenga derecha la columna. Y como no podía levantar por la G del giro la mano arriba para el comando, de acá, la mano derecha con el comando acá que hay abajo en el asiento entre las piernas, ¡trac! Y el avión girando, ahí
al lado del suelo, casi rasante, como en toneles eso de exhibición. El asiento lo tira uno en vuelo recto 70 metros para arriba. En este momento, descomponiendo el movimiento en un giro, debe tirar mucho menos. Pero si a mí el asiento, en el momento de la eyección, yo salía en ese giro vertiginoso, salía con el avión invertido, inclinado hacia el terreno, bueno, hacía honor a mi indicativo. Me ponía la Malvina de poncho, me enterraba de cabeza y por supuesto ahí no, desde ya una muerte segura. Bueno, salí como si lo hubiese practicado toda mi vida. Perfecto, alcancé a ver mis pies, mis botas de vuelo. Ahí, recuerden que no tenía el visor de protección. Alcancé a ver las dos botas de vuelo y el avión girando, y una en blanco y negro todo, y una única nota de color, una llamarada desde el tanque de combustible atrás de la cabina, que excedía, un naranja muy vivo, que excedía los límites del avión cuando giraba y caía. Después ya no pude ver más por la trompada que uno le da el aire. Es más, no me di cuenta cuando se abrió el paracaídas. Entonces, por ahí levanté las manos con los ojos cerrados, toqué, sí, estaban las dos correas que se supone que tienen que estar para arriba, pendientes del velamen, y ahí estaban. Traté de verlo, de abrir, veía muy mal, vi la mancha del suelo acercándose, no estuve más de 15, 17, 20 segundos a lo sumo colgaba el paracaídas y ¡pah!, caí en Malvinas. O sea, fue una eyección sobre el terreno, una eyección muy baja. El caer, digamos, en paracaídas, en Malvinas, que es sinónimo de viento. Entonces uno lo que tiene que hacer cuando cae es tratar de caer y después tirarse, caer de espalda, por si el paracaídas por culpa del viento lo arrastra, uno puede desprenderse del arnés, porque si cae de boca, el paracaídas lo arrastra y por ahí hasta puede producir heridas muy graves, ¿no es cierto? Porque uno va de boca arrastrando, boca abajo arrastrando el paracaídas por el viento, por el velamen. Bien. Yo había hecho el cuarto de vuelta correspondiente para después golpear la anilla y soltar el velamen de inmediato. Bueno, cuando caí al suelo, estaba de espalda, me reventé el esternón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me faltaba otro cuarto de vuelta, ¿no es cierto? Que ya estaba previsto, ¿no es cierto? Un primer cuarto de vuelta, uno preventivo, el otro ya está listo, y después uno pegaba, saltaba todo. Bueno, me olvidé de hacer el segundo cuarto de vuelta. Cuando me cansé de pegar, ahí pensé un poco, no, viejo, y si te falta la otra parte. Bueno, ¿no? El paracaídas se había desinflado, también cansado de esperarme. 0 nudo de viento en ese momento en el lugar donde yo estaba. Evidentemente no era mi hora todavía, ¿no? Así que me cuidaron de arriba. La verdad, ahí tirado sentía un gusto de sangre, un poco de sangre en la boca, me saqué la máscara, me pasaba la mano a ver si había algún hueso saliendo. No, todo bien, lo único que no veía nada. El ojo derecho no veía nada, el ojo izquierdo como un televisor descompuesto, digamos, así, medio a raya. Me paré, ni mareado estaba. Y cuando me paro, escuchaba cómo será el poco tiempo que tuve colgado del paracaídas, que todavía se escuchaba el psss, que se estaba inflado por la mitad del bote, que se supone que uno cuando llega al suelo ya está todo inflado, ¿no es cierto? Porque en caso de caer al agua uno se tiene que subir arriba de ese bote. Bueno, el bote todavía estuvo un rato largo inflándose todavía ahí. Bueno, acá, digamos, para hacerla corta, me quise orientar con la brújula, sabía perfectamente dónde había caído y sabía que había un lugar donde había una unidad argentina que era Puerto Howard. Pero no podía ver la brújula, o sea, no podía ver dónde indicaba el norte y demás por la afectación que tenía en la vista. Así que me guié más o menos por el sol,
más o menos el avión, la dirección donde había caído el avión, estaba a 600, 700 metros, estaba explotando la munición de 30 que había quedado, estaba incendiado. Y como es, así que me fui más o menos calculando el rumbo, viendo el sol de un lado, donde había quedado el avión y demás, me fui caminando hasta que encontré, eso fue alrededor de las 2:30 de la tarde. Habré caminado una media hora, encontré una línea de postes, de un poste con un cable de teléfono en la dirección que pensaba que estaba Puerto Howard. Caminé ahí siguiendo esa dirección. Me tomó, no voy a llegar a ningún lado antes de que caiga la noche. Desarmé a puntapiés, desarmé el soporte de una divisoria de campo ahí de algún Kempet, saqué 2 tablas largas, encontré una cosa rarísima, la había confundido con estaba puesta en una loma y pensé que era uno de esos depósitos de zinc que tienen el techo circular. Así era lo que veía, ¿no? Cuando me arrimo, no, era un tambor de 200 litros volcado que tenía una canilla y con gasoil adentro, y al lado una lona larguísima, una lona como de 1,5 metros más o menos. Nunca había visto una bolsa de arpillera de esa longitud. Bueno, entre las tablas, que fue el somier, y el cubrecama, que fue la bolsa de arpillera, bueno, me pasé toda la noche rezando rosario, agradeciendo, y haciendo un concierto de dientes. Cada vez que llovía, venía el viento, digamos, la evaporación, bajaba la temperatura, las estrellas grandotas, venía la nube, llovía de nuevo, pasé la noche tiradito ahí, pero tranquilo. Y veía en el estrecho las nubes, que también en la zona del estrecho, que se ponían de golpe rojas, o sea, iluminadas por fuego, desde la panza cobraba intensidad, decaía, cobraba. Y bueno, dentro de todo, Dios me perdona, me sentía contento, porque lo que hay en el estrecho deben ser barco inglés, así que alguno debe estar ardiendo, esos tipos tan peor que yo, ¿no? Y bueno, así al día siguiente caminé 20 y pico de kilómetros y llegué a Puerto Howard. Ahí estuve 4 días, hasta de los 4 helicópteros de ejército que venían, estuvieron 3, derribaron a 3, vino uno solo. Me agencié de ese helicóptero, me acuerdo que faltaba que lo volase. Lo hice, porque es cierto, lo pedí, por favor, ocúltenlo, no lo dejen en medio de la cancha de fútbol, pónganlo a un costado, ahí al lado del galpón de herramientas, de tractores, de los Kelper. Así por lo menos si le tiran cuando se le hacen bolsa el galpón a los que plegaron, se había quemado una carpa de esa de 40 para 48 personas, tiramos arriba. Yo tenía que estar porque iba a nacer mi hija, ¿no es cierto? Iba a ser mi única posibilidad de cruzar a Puerto Argentino para volver al continente, y quería saber qué había pasado, ¿no es cierto?, con mi esposa, que estaba teniendo familia, le quería avisar que todavía estaba vivito y coleando, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estuvimos 3 días, planificamos la navegación, y en ese helicóptero, a la madrugada, cuando no me acuerdo el nombre ahora, los puestos de observadores nos dijeron que no había ningún barco cerca, cruzamos el estrecho San Carlos. Nunca en mi vida tuve tanto miedo como eso. ¿Por qué? Porque iba entregado ahí en la mano de otro, y en cualquier momento esperaba venir el misil. Cruzamos el estrecho San Carlos, había coordinado con el vicecomodoro Pedroso, cuando cruzamos todavía no había caído Gus Grim, y llegamos a Puerto Argentino, y en Puerto Argentino, en esa época Alférez, Altamirano, ¿no es cierto?, nos vino con una linternita, me vino a buscar, y llegué al 6C de la base aérea militar Malvinas, que estaba enterrado así en el terreno y todo reforzado, una media hora antes que empiece la primera incursión de
de los Harrier y demás. Ahí estuve en Puerto Argentino estuve 3 o 4 días, hasta que en un Hércules con 3 motores, pero yo ya había hablado con mi esposa, le había dicho que estaba bárbaro, que estaba de Pini, ahí en Malvinas, etcétera, etcétera. Y crucé con un Hércules que después del despegue plantó el motor, pues ya sabían, por sobretemperatura, y con 3 motores y 30 pies de noche, el radioaltímetro, 30 pies clavados sobre el agua, hizo todo un círculo como quien va a la Antártida, y se fue desde Malvinas, se fue a Río Gallego, en Río Gallego un F-28, fui a Comodoro, en Comodoro me recauchutaron un poco más la vista, y después fui a Buenos Aires. En Buenos Aires mi esposa estaba bien, todavía no era el momento y demás, así que como yo tenía los ojos en compota y demás, no podía volar, pero fui a recibir la segunda tanda que habíamos comprado a los peruanos de Mirage. Fui a Jujuy a recibir, a charlar con los pilotos, a darle la instrucción y demás, etcétera, etcétera. Y después, bueno, cuando eso fue ya en las postrimerías de los combates, y bueno, terminó Malvinas, y 3 días después nació mi hija. Bueno, más o menos larga la contestación. Gracias. ¿Cómo tomó la rendición de tropas argentinas? Y mire, verdaderamente eso es algo que el tiempo ha, digamos, ha suavizado. Porque yo vi cómo peleamos la Fuerza Aérea. Por supuesto, estaba más que orgulloso de la Fuerza Aérea. Así que esa rendición, que ya la veíamos venir, porque uno ya la ve venir, ¿no es cierto?, por el hecho de cómo van variando las posiciones, los combates finales y demás. Y, bueno, sentí una desazón tremenda, ¿no es cierto? Por un lado, primero porque habíamos perdido. Es más, cuando esto lo deben conocerse, los profesores se lo deben haber dicho, cuando se firmó la rendición, los pusieron los ingleses en el documento. Ahí estaba en esa época el mayor Meari, después fue brigadier Meari, abogado, director general de asuntos jurídicos. Los ingleses o los británicos en el documento, rendición incondicional. Y el general Menéndez tachó la parte incondicional. ¿Y por qué fue aceptado, digamos, ese influjo de soberanía aún en el momento de la rendición, que estuvo muy bueno que haya existido? ¿Por qué fue aceptado por los ingleses? Porque hablaba de las tropas que había, que comandaba el general Menéndez, que eran las tropas que estaban en la isla, pero nadie le aseguraba a los ingleses que la Fuerza Aérea iba a seguir atacando. Entonces, después que logró, digamos, la palabra de honor, porque nunca se rindió, del brigadier Crespo, jefe de la Fuerza Aérea Sur, que los aviones iban a dejar de atacar, entonces él aceptó el término sin condiciones, o sea, la rendición sin condiciones de las tropas argentinas. O sea que bueno, esa es una frustración muy grande, y más que todo por el esfuerzo y por todos los que habían caído, y por lo que significaba ante el mundo, porque sabía, más o menos me imaginaba lo que iba a venir, y es más, me quedé corto, por un lado. O sea, todas las acciones punitivas contra el país fueron muchísimas, ¿no es cierto? Lo que también me quedé corto el reconocimiento que tuvo especialmente los pilotos argentinos que tuvieron a nivel mundial. Después lo viví cuando estuve en Francia, ¿no es cierto?, por lo que habían demostrado, ¿no?
Pero bueno, una frustración muy grande. ¿Qué va a hacer? ¿Qué enseñanzas tomó, qué enseñanzas le dejó la guerra? Enseñanza. Después, usted sabe que las enseñanzas, las primeras enseñanzas que me dejaron fueron operativas y las escribí ahí mucho tiempo. Pero la verdad que de las enseñanzas, hay otro tipo de enseñanza que quizás son tan o igual o más útiles que las enseñanzas operativas, porque las enseñanzas operativas no tienen ningún tipo de validez porque los sistemas de armas son otros. Lo que sí me quedó muy claro, y cuando fui ayudante del jefe de Estado Mayor General, se lo mencioné, posterior a Malvinas, en un ejercicio en Gallegos. Fuimos a una batería de esa de Super Fledermaus, operada, ¿no es cierto?, por ejército, que funcionaba muy bien y con mucho adiestramiento. Entonces, estaba puesta para la defensa, en el ejercicio, para la defensa de Río Gallegos. Estoy hablando después de Malvinas, ¿no es cierto? Atacaron los A4, que venían volando, digamos, tipo Malvinas, pegados al suelo, haciendo zigzag y qué sé yo. Pero el tipo, desde el shelter, en la computadora, con la TV, ¿no es cierto? O sea, con el equipo de TV, con una fidelidad tremenda que veía 7, 8 kilómetros adelante, el tipo ya lo había enganchado a uno de los A4. Y por más maniobras que hiciese el piloto que venía ahí, digamos, aproximándose para ese ejercicio de ataque al aeródromo, no se podía desenganchar, los cañones no seguían. Y después, llegado el momento del disparo, podían 3 disparos, ya suficiente para derribar. Y ahí le dije al jefe de Estado Mayor que miraba eso, y le decía: "Vio, señor, hay que tener también herramientas para esto, porque ese tipo es derribado, por más que se haya esforzado en sacarle al máximo el jugo a un aparato viejo de 50 años atrás que tiene". O sea que esa es la fuerza aérea que tenemos que pensar. Bueno, o sea, esa es la mayor enseñanza en este momento. Bueno, finalmente quería preguntarle qué consejo o qué mensaje le daría a nosotros, los cadetes y a los jóvenes oficiales que actualmente forman parte de la Fuerza Aérea. Bueno, el primer consejo es que sean profesionales. O sea, pero con toda la fuerza del arma, que sean profesionales, del alma, no del alma, que sean profesionales. Ustedes se están formando para algo, ¿no es cierto? Entonces, asuman ese compromiso y esa responsabilidad. Así vuelen un Cessna 182 o hagan guardia con un rifle de aire comprimido. Lo que le corresponde con respecto al sistema que manejan, lo tienen que saber de punta a punta. El otro consejo es que sean instruidos, porque nosotros somos parte del instrumento, nosotros como Fuerzas Armadas, somos parte del instrumento militar, digamos, de los instrumentos de poder de la patria, ¿no es cierto? Y tenemos que estar atentos a las amenazas que vienen en forma, o sea, a las amenazas, estudiarlas, analizarlas y en base a eso proyectar la defensa más conveniente que vienen para el país, las amenazas que va a sufrir el país. Más allá del sistema de armas, que lo tienen que conocer y demás, y que hay que ser profesionales para operarlo, no volarlo, sino operarlo, etcétera, etcétera. Debemos ser tipos dedicados a observar la problemática, ¿no es cierto?, que se le viene encima al país para lograr, digamos, formar una idea, un concepto de cuál es la defensa que precisan los argentinos. Yo creo que ese es el consejo. O sea, ustedes tengan confianza también, tengan confianza porque hay que mirar el futuro con más confianza, a pesar de los nubarrones que hay en el horizonte. Bueno, señor Breyer, queremos agradecerle nuevamente por haber tenido confianza y haberse aceptado nuestra invitación, haberse abierto y contado su experiencia. Bueno. Así que, como dicen ustedes los cazadores, no hay quien pueda. No hay quien pueda. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.